recién, mi nombre es Karina Fuentealba y por invitación de la Cámara Nacional de Comercio hemos preparado una presentación sobre los principales efectos de uno de los temas de las reformas tributarias que plantea la candidata a la presidencia Michelle Bachelet. El objetivo principal de esta presentación no es hacer una crítica sobre lo que ellos plantean, sino más bien identificar en qué situación se encuentra cada una de sus empresas y ver cuáles serán las acciones que se deberán tomar si existe esta reforma tributaria. Entonces comenzamos. Las reformas tributarias que se están proponiendo contienen entre sus ejes centrales una modificación al llamado Fondo de Utilidades Tributables, que ha salido bastante en la prensa. Por un lado, hay quienes creen que el FUT permite no pagar impuestos, y por otro lado, que es un incentivo para reinvertir las utilidades con el consiguiente efecto en crecimiento y empleo. Nosotros no seremos tan críticos en decir si es una postergación de impuestos o un incentivo a la inversión, sino más bien estudiaremos el FUT desde sus inicios para ver qué es lo que ha provocado en la actualidad. Los temas que trataré es el sistema tributario que existía antes del FUT, el sistema tributario actual, la reforma que propone la señora Michelle Bachelet, el artículo 14, que es donde se centra la normativa tributaria del FUT, y las situaciones que presentan muchas de las empresas hoy en día por esta acumulación de utilidades. ¿Qué era el FUT? ¿Qué pasaba antes que existiera el FUT? Es decir, desde el año 1983 en adelante. ¿Cuál era la tributación? La tributación consistía básicamente en que las utilidades se afectaban con impuestos en el periodo de la generación u obtención de las rentas. Así las empresas estaban afectadas con un impuesto de primera categoría sobre sus rentas, tanto percibidas como devengadas. Y por su parte el empresario individual o socio debía cumplir de inmediato con la tributación por la totalidad de los beneficios que generaba la empresa. Eso existía antes del FUT, es decir, la tributación consistía en un impuesto de primera categoría que afectaba a las empresas por todas sus utilidades percibidas o devengadas, y además un impuesto global complementario que afectaba al socio o empresario por toda la utilidad que generaba la empresa. Es decir, tengo un impuesto de primera categoría y un impuesto global complementario, que marca la tributación que existía en Chile antes de que existiera el FUT. ¿Cuál era uno de los principales problemas que ocasionó esta forma de tributación? Por ejemplo, si la sociedad generaba una utilidad de 100, la base de primera categoría eran los 100. Y además la base de impuesto global complementario eran los mismos 100, independiente del monto que retirara el socio. Entonces, ¿qué pasaba? El socio no tenía mayor dificultad en elegir o mayor incentivo en decir qué es lo que voy a retirar. Si retiro 70, el impuesto es por los 100. Es decir, si retiro 70, hay 30 que quedan en la sociedad. Entonces, ese fue el principal problema. Se gravaban incluso las utilidades que se encontraban invertidas en la sociedad. Por eso se propuso hubo una propuesta de reforma tributaria y nace el FUT. ¿Qué hacía este sistema tributario? El sistema tributario antes del 84 desalienta el ahorro a nivel personal, coopera con la relación deuda-capital de las empresas, es decir, que ésta sea excesivamente alta, y castiga mayormente a los proyectos de rentabilidad variable.
Por eso en esos años se propone esta reforma tributaria y hoy día conocemos el llamado FUT. ¿Qué hace el nuevo sistema tributario en Chile? Cambia la base sobre la cual se aplican los impuestos finales, es decir, el impuesto global complementario, considerando solamente las rentas percibidas. Si recordamos la lámina adelante, teníamos un impuesto de primera categoría y un impuesto global complementario sobre todas las rentas generadas por la empresa. Con este nuevo sistema tributario, la base del impuesto es solo por las rentas percibidas. Dejamos fuera las rentas devengadas para efectos de impuesto global complementario, con el espíritu de eliminar o reducir los desincentivos al ahorro característicos de un impuesto al ingreso. La Ley 18.293 introduce modificaciones tributarias tendientes a fomentar el ahorro y la inversión del sector privado, desgravando las rentas en la medida que éstas no sean retiradas de la empresa. Es decir, cambiamos de una base percibido devengado solo para una base percibida. Y aquí viene uno de los principales cambios. Establece la integración del impuesto de primera categoría con el global complementario, al permitir que el primero sirva de crédito contra el segundo. Es decir, teníamos un impuesto de primera categoría más un impuesto global complementario, pero el impuesto de primera categoría no era crédito contra el impuesto. El crédito contra el impuesto pasó recién a formar parte con la reforma tributaria, con el actual sistema que nosotros tenemos. Y además, si el impuesto que deberían pagar los socios accionistas era menor al que pagaba la empresa, había una devolución en favor del contribuyente. Eso plantea este sistema tributario. Con el objeto de evitar que el gravamen tienda a inmovilizar la inversión en la empresa, se estableció la posibilidad de que todos los retiros que el contribuyente hiciera para reinvertir en otra sociedad estarían libres de impuesto, pero hasta el momento que el contribuyente decidiera retirar esas utilidades. Entonces tenemos una base percibida, tenemos un crédito contra el impuesto y además tenemos una reinversión libre de impuesto hasta el momento en que yo la retire, o sea, una postergación. Tenemos tres nuevos temas en el sistema tributario que antiguamente no existían. Entonces, el actual sistema tributario, la sociedad genera una renta líquida imponible en base a percibido o devengado, se calcula el impuesto de primera categoría. Este impuesto de primera categoría será crédito contra el impuesto global complementario que se va a generar solamente cuando hayan retiro. Distinto en el caso anterior, distinta con el antiguo sistema tributario, que teníamos renta líquida, percibido devengado, impuesto de primera categoría, y no existía el crédito. Y además el impuesto global complementario era independiente si existían retiros o no. Esos cambios marcaron esa reforma del año 84 y que es la que está vigente hasta hoy día y es el tema de discusión de los candidatos a la presidencia. ¿Qué hacemos con este actual sistema tributario? El sistema tributario no va a cambiar. El sistema, la forma que tiene es el mismo. Pero lo que se quiere evitar es que el impuesto global complementario se genere en el momento de los retiros. Y lo vamos a ver más adelante por qué. ¿Qué pasa con este sistema tributario? Con este sistema tributario surge la necesidad de controlar las utilidades que generan las sociedades, ya que el impuesto se va a generar solamente una vez que yo retire.
como el impuesto se va a generar cuando yo retire, surge la necesidad de controlar las utilidades, de controlarlas en un fondo, en un registro. Además, controlar el crédito de primera categoría, porque ahora el impuesto de primera categoría es crédito contra el global complementario. O sea, debo identificar qué utilidades ha acumulado la empresa y qué crédito tienen asociadas esas utilidades. Y por eso nace el FUT. El FUT nace como un registro para ordenar mis utilidades en palabras simples. Necesito controlar qué utilidades tiene la empresa y qué créditos tiene asociadas esas utilidades. No es más que un registro. Pero al día de hoy se han provocado bastantes situaciones que han despertado una alerta en los candidatos a la presidencia, diciendo que podemos obtener más recursos si sacamos este registro. Entonces, en resumen, actualmente tenemos un impuesto de primera categoría que es crédito contra el impuesto global complementario. La base del global complementario es una base percibida y además todos los retiros reinvertidos en sociedades se posterga su tributación hasta el momento en que el socio decida retirar esa utilidad. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Hasta que el accionista decida retirar su utilidad. Pero si yo soy un accionista de una sociedad anónima, como la papelera o Copec, no depende de mí tomar esa decisión. Normalmente son decisiones que toma la asamblea de accionistas, son de las decisiones que toma el directorio, por lo tanto, y yo puede ser que venda mis acciones y por lo tanto las utilidades que se tuvieron en el momento que yo fui accionista ya no tienen nada que ver, ya no se repartieron. O sea, no sé si me explico, que la decisión de distribuir dividendos es de la sociedad, que no necesariamente del accionista. El accionista no necesariamente tiene que tomar esa decisión y los accionistas pueden cambiar. Por lo tanto, hay un lenguaje que yo creo que induce error cuando dice que son utilidades que está pendiente el pago. La verdad es que las empresas han pagado los impuestos. Lo que pasa es que cuando se reparten dividendos, esos dividendos, es lo que yo entiendo, dan derecho a un crédito fiscal, y ese crédito fiscal depende de cuándo sean las utilidades, porque a veces no ha habido utilidad en el último periodo. Sí, las empresas pueden repartir dividendos con cargo a los periodos anteriores, y en ese caso lo que se hace es registrar que en ese tiempo los impuestos pagados fueron una determinada tasa, que no necesariamente coincide con el tiempo en que yo era accionista de esa empresa. Yo a lo mejor no era accionista, ahora sí lo soy, y a lo mejor antes era y ahora ya no lo soy. Eso. Hay dos temas aquí que tenemos que tener en claro, que tenemos sociedades de personas y sociedades anónimas. Y el caso de la reinversión, lo que más ha afectado a la sociedad de personas. Ahí es donde se produce la postergación del impuesto, porque la sociedad de personas es el socio, en la sociedad, y el socio determinan cuándo se retira. Y ahí es donde se ha provocado el problema de la postergación del impuesto, en el caso específico de la sociedad de personas. Claro, como dice usted, la sociedad anónima, generalmente el impuesto ya está cubierto. Pero las sociedades de personas es donde se ha generado una postergación, que algunos la llaman indefinida, del pago del impuesto final. Yo creo que el problema, tal como usted lo señala, es un problema que afecta a las sociedades de personas y fundamentalmente afecta a las pequeñas empresas, ¿cierto?, que han podido surgir o han aumentado en cuanto a la cantidad y han ofrecido los empleos correspondientes, ¿no es cierto?, han ayudado al aumento de los impuestos, porque cuando tú te enfrentas a un mercado financiero, te encuentras con tasas que hacen poco factible cualquier proyecto de factibilidad, ¿cierto? Con un escaso capital, la gente, ¿qué es lo que ha hecho? Porque la realidad es esa.
lo ha incorporado a sus flujos operacionales. Entonces el problema es ver cuál va a ser el tratamiento en el evento que tengamos a la señora Bachelet de presidenta, cuál va a ser la forma como se va a tratar el llevar esto de nuevo al fondo y sacarlo de los flujos, donde evidentemente tiene que haber una clara conciencia política, porque esto es un problema político más que un problema, pero que afecta a las pequeñas empresas. ¿Cuál va a ser el tratamiento político que se le va a dar? Porque si no se hace nada y se aplica el proyecto tal cual viene concebido, yo lo conozco ese proyecto, obviamente no lo apoyo como expresidente de la Cámara Nacional de Comercio y como dirigente gremial. No lo apoyo porque me afecte a mí, sino que veo la gran masa de comerciantes e industriales pequeños de este país que van a tener un problema serio, lo que va a acarrear la quiebra de muchas empresas, que no solo van a quebrar porque se les retira esta posibilidad de ocupar estos dineros, sino porque a su vez tampoco le va a salir muy caro, porque algún costo va a tener, un castigo va a tener. Exacto, eso es lo que aún no se sabe y que es lo que nosotros vamos a nombrar. Muchas de las situaciones que se han generado en las empresas, sociedades de personas, con el food, muchas utilidades acumuladas, y decir qué va a pasar con esa utilidad acumulada, no lo sabemos. No sabemos qué tratamiento se le va a dar. Exacto. Ahora planteo un caso donde hacemos una comparación del actual sistema tributario con el antiguo. Suponiendo una tasa de impuesto de primera categoría del 20%, que el socio se encuentra en el tramo del 40% del impuesto global complementario y un resultado tributario de la sociedad de 1 millón de pesos. ¿Qué pasaba antes del que existiera el FUT y esta reforma tributaria? La base imponible del impuesto de primera categoría era 1 millón, la tasa de impuesto un 20%, un impuesto determinado de primera categoría de 200.000. La base imponible del socio era la misma que tenía la empresa, con un impuesto global complementario de 400.000 pesos. No existía un crédito contra el impuesto final, por lo tanto la tributación era 600.000 pesos, es decir, la tributación, la carga tributaria total de impuesto global complementario más impuesto de primera categoría eran 600.000 pesos, es decir, de la utilidad generada un 49% era impuesto, un 49% se lo debía llevar el fisco. Por eso surge esta reforma en la cual digo, tengo la misma base, el mismo impuesto de primera categoría, pero ahora tengo este impuesto de primera categoría como crédito contra el impuesto global complementario. Por lo tanto, la carga tributaria total baja. Ese es el primer cambio. Y cambia considerablemente de un 60 a un 40%. ¿Qué se introdujo además en esta reforma? Que el impuesto se iba a relacionar con cada retiro. Es decir, existía impuesto si es que había retiro. Si tenía la misma utilidad, pero no realizó retiro, la carga tributaria en el año 1 es solamente el impuesto de primera categoría. Y el impuesto se difiere en el tiempo a medida que vaya realizando retiro, hasta completar la carga tributaria total del 40%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen la candidata a la presidencia y su equipo asesor? Que este diferimiento del impuesto se ha hecho infinito, que no tenemos cómo controlar el pago del impuesto, porque con el sistema que tenemos se permite diferir y el tiempo puede ser infinito, eso dicen.
Y por eso se planteó esta reforma, porque quieren eliminar el tiempo sobre el cual yo pago el impuesto. ¿Cuál es la propuesta de reforma tributaria? Terminar con la tributación devengada, eliminando el Fondo de Utilidades Tributables en un plazo de 4 años. Es decir, retrocedemos a lo que había antiguamente. La base del impuesto global complementario va a ser la misma base del impuesto de primera categoría. Por lo cual también se termina con la reinversión que existía. Yo puedo retirar y reinvertir en otra sociedad de personas y se posterga el impuesto. Como mecanismo de reinversión alternativo propone la depreciación inmediata y aumenta la tasa de primera categoría y disminuye la tasa máxima del impuesto global complementario a un 35%. Es decir, tengo impuesto de primera categoría con tasa del 25% y un impuesto a las personas con tasa máxima del 35%. Entonces veamos qué efecto nos genera esta propuesta. Tenemos el siguiente caso. Trabajaremos con una tasa del 25% de impuesto de primera categoría. El socio se encuentra en el tramo máximo, que por lo tanto se afecta con una tasa del 35%, y el resultado tributario de la sociedad es 1 millón de pesos. ¿Cuál sería la tributación? Tengo un resultado de primera categoría, se afecta con 25, tengo un impuesto determinado de 250.000 pesos, la base de impuesto global complementario es la misma de la primera categoría, es decir, volvemos a lo que teníamos antes, pero mantenemos el crédito contra el impuesto, eso no se elimina. El impuesto de primera categoría sigue siendo crédito contra el impuesto global complementario. Si vemos en términos globales, la tributación total serían 350.000, equivale a un 35%. Si recordamos lo anterior, con el actual sistema que tenemos, si pagáramos todo en el momento 1, la tributación serían de 400.000. Es decir, con esta reforma baja en términos generales el impuesto de primera categoría. Pero ¿cuál es la diferencia? Que al tener una base devengada, traigo el impuesto al año 1. Eso es lo que ellos dicen. Baja la tributación final, pero tengo todo en el año 1. Si me fijo, con el actual sistema que tenemos, la tributación serían 400. Con la propuesta, 350. Pero ¿qué es lo que pasa? El impuesto global complementario de 200.000, que es en el actual sistema, se recauda en forma parcial a través del tiempo. Pero esa forma parcial a través del tiempo no la conocemos. Se puede diferir. Entonces, ¿qué dicen los candidatos? Queremos tener el dinero en el año 1. La carga tributaria propuesta disminuye la percepción del impuesto final, pero sucede en el año 1. Claro, que eso lo voy a ver más adelante. ¿Qué es lo que genera que tenga que pagar el impuesto en el año 1? Más adelante viene alguna solución si esto se empieza a aplicar de las utilidades del año 2014 para adelante, y qué pasa con el FUT acumulado de esa fecha. Esa solución es la que no sabemos, porque si nosotros vemos la normativa tributaria, hay ciertas pautas que nosotros tenemos que seguir, pero no sabemos si la reforma tributaria va a continuar con esas alternativas. Pero alternativas para esta situación, claramente no, por el momento no hay, porque no conocemos la reforma completa, no sabemos qué van a pasar con las utilidades que se han acumulado. Pero vamos a plantear las interrogantes. Ahí está siempre asumiendo que los socios retiran el 1 millón de pesos. Claro. ¿Qué pasa en el caso de que no se retire? Lo voy a ver ahora. Esta es la primera parte, porque como la reforma me plantea retirar todo hoy día,
yo también estoy viendo qué pasaría si con lo que tenemos hoy día retiramos todo. La carga disminuye. Pero ¿qué pasa si yo retiro en forma parcial, como dices tú? Asumiendo el escenario de hoy, la tasa del 20%. Tengo un socio que retira 300.000 pesos, con la utilidad generada por la empresa de 1 millón. Retira 300, el impuesto es 75.000 y la carga tributaria 275.000. Con lo que se propone en la reforma, se retira todo y la carga tributaria son 350.000. Es decir, el cambio se ve en el año 1. Es decir, aquí se retiran 300 y acá se retira todo. ¿Cuál es el aumento? Es un 27%. Con lo que se propone, en términos de porcentaje, se aumentaría en el año un 27% de la recaudación. Pero si sumamos todo, no hay mayor recaudación. No sé si me entiende. En términos generales, se disminuye la recaudación. Pero yo cuando empiezo a ver año por año o retiro por retiro, hay un aumento que es significativo. Pero si lo llevo todo, al final pasa lo que mencionamos anteriormente. Claro. Exacto. El impuesto a pagar, efectivamente, la tasa efectiva a pagar va a ser mayor. Exacto. Va a ser la que tú tienes ahí. Pero actualmente, a lo mejor, como no se retiraba todo, se retiraba una cantidad más limitada, las tasas máximas eran más bajas. Exacto. Entonces ahí es donde está el cambio. Y como decía, si yo considero la tasa máxima en el año 1, la reforma me plantea una menor recaudación, pero a nivel global. Porque todo eso yo lo voy a recibir en el año 1. Independiente que estos 400 no tenía el tiempo definido cuando lo iba a percibir. Si comparamos la tributación de antes que existiera FUT, tenemos una carga tributaria antes del 84 de un 60%, una carga tributaria actual, si consideramos todo lo retirado, es de un 40%, y con la reforma quedaríamos en un 35%. Como mencionaba, la comparación solamente se realiza a nivel numérico, sin considerar la situación económica que existía antes del 83. ¿Cuáles serían los efectos principales de esta reforma? Termina con la tributación devengada, eliminando el Fondo de Utilidades Tributables en un plazo de 4 años. El aumento de la recaudación fiscal se produce por eliminar la postergación del impuesto, ya que toda la tributación se trae al año de la generación de los ingresos, es decir, el año 1. El FUT se ha ido acumulando en el tiempo y los plazos para tributar se han vuelto indefinidos. Aumenta la tasa de primera categoría y disminuye la tasa máxima del impuesto global complementario. El aumento de las tasas no genera efectos sobre la recaudación a nivel de tasa de impuesto, considerando que el impuesto de primera categoría es un crédito con los impuestos finales. ¿Qué quiero decir? Aumentar el impuesto a las empresas no es lo que me genera la mayor recaudación, porque eso lo voy a ocupar como crédito. Lo que genera la mayor recaudación es al momento si aumentaran la tasa del impuesto global complementario. Porque cada vez que yo aumente la tasa a las empresas, ese impuesto pagado es crédito contra los impuestos finales. Los dueños no podrán diferir el impuesto, por lo que necesitarán más flujos para pagar los impuestos en el año 1. Es decir, tengo que pagar impuestos en el año 1 por el total de las utilidades. Entonces el año 1, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar los impuestos? La primera opción es el dinero que está en la misma empresa.
De ahí van a sacar los flujos para pagar el impuesto. Y lo normal es que estos flujos se inviertan, que estos flujos estén generando intereses, ingresos. Pero con esta forma de tributación voy a tener que ir a la empresa a sacar el flujo para pagar el impuesto. No voy a ir a un banco. Entonces, ¿qué hago? Le quito recursos a la empresa para pagar mi obligación tributaria. Y la empresa, ¿de dónde saca recursos para invertir? Ya va a tener que empezar a mirar el mercado. Obviamente eso va a tener un costo financiero. La sociedad cuenta con menos recursos para invertir al momento de tener esta reforma. Ese es el principal efecto. ¿De dónde saco los recursos para pagar el impuesto el año 1? La empresa destinará menos recursos para el momento de invertir. Y tendrá que volver a evaluar la relación existente entre la deuda y el capital. Anterior y histórico, y si es que todavía no se cambia la ley, yo podría eventualmente crear una sociedad limitada, traspasar todo el FUT completo, sociedad limitada como una inversión y dejar ese FUT en cero. Hay muchas formas de hacerlo. Y así en el futuro, cuando cambie la ley, no tengo pero que pagar tú impuestos por dices, ese ¿pero FUT. vas a tener el FUT acumulado en otra sociedad? No, porque es una inversión. O pasa como FUT. Porque las reinversiones pasan como FUT. Yo retiro de una sociedad para reinvertir en otra. Invierto, adquiero... No estoy invirtiendo, estoy creando una sociedad y... O sea, claro, es el capital. Claro, cada inversión que yo pague con un retiro pasa a formar parte del otro FUT. A no ser que tú retires como persona natural, Claro. y pagues los impuestos. Tendrías que pagar los impuestos. Sería la única forma de que tu FUT pudiera quedar en cero. Por eso, de todas formas, adelantamos la tributación. Analice tu exposición, que la encuentro estupenda. Lo veo desde un punto de vista político, pero político desde el punto de vista de defender los intereses de los pequeños y medianos comerciantes o industriales. Porque si yo analizo esto en forma comparativa, y en esto no quiero hacer ninguna discriminación, esto favorece 100% a los grandes conglomerados que están dominando la economía de Chile. Esto es un incentivo perverso contra los pequeños y medianos comerciantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No sé si están de acuerdo conmigo, porque le bajan los impuestos a las grandes empresas. Exacto. Y le extraen algo que está en los flujos de caja, como muy bien tú lo dijiste. ¿Quiénes son los que están en la tasa máxima hoy día? Son los grandes empresarios. Hijita, hoy día con el actual impuesto, si tú haces tributar, casi todos caen arriba Claro. de la tasa máxima. Casi todos. Por eso que yo creo que una de las misiones, que no es el caso tocarlo acá, pero te lo menciono, es la labor que tenemos que hacer nosotros como Cámara Nacional para difundir esto entre nuestros socios, quienes van a ir a votar un día y van a apoyar este proyecto o lo van a rechazar. Eso es mío. Tengo una duda. Todo esto está pensado en forma muy positiva en relación a las utilidades. ¿Qué pasa si las empresas tienen pérdidas? ¿Qué va a pasar si la empresa tiene? Porque pasa a ser un activo de la empresa. Claro. Yo tengo pérdida y quiero vender mi empresa, tiene un valor por el hecho de tener pérdida. Ah, no, bueno, esa es la pregunta. ¿Perdón? No puedo comprar empresas con pérdida. Ya no se puede comprar empresas con pérdida. Si yo quiero comprar una farmacia, le puedo ser farmacéutico. Una esa es la limitación que existe la posibilidad de vender. Entonces yo vendo el activo y la pérdida. Aunque parezca que esto es así. Así es.
artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta es el que contiene la normativa tributaria del FUT. Vamos a ver esto a grandes rasgos para poder identificar lo que está pasando en las empresas actualmente con el FUT. ¿Qué es lo que dice el artículo 14? Me diferencia entre aquellos contribuyentes con contabilidad completa y otros contribuyentes. ¿Qué dice para los contribuyentes con contabilidad completa? Habla de los empresarios individuales, contribuyentes del artículo 58, número 1, sociedades de personas, socios de sociedades de personas y socios gestores. El FUT para ellos va a significar el tope de tributación, es decir, las sociedades de personas determinan el monto de los retiros que va a tributar hasta el monto que yo tengo acumulado de utilidades. Es decir, si no tengo utilidades, los retiros que hicieron los socios van a quedar en exceso. Y también me habla de las reinversiones. Es decir, en el caso de sociedades de personas tenemos un FUT que me determina el tope de tributación a nivel personal. En el número 2 menciona a los accionistas, y los accionistas tributan por toda distribución, excepto por los ingresos no renta o renta exenta. Y en el número 3 habla del FUT y sus contenidos, del FUT, fund, accionistas y orden de imputación. ¿Qué podemos ver? Que el FUT tiene distintos objetivos para las sociedades de personas y las sociedades anónimas. En las sociedades de personas, el FUT determina el tope de tributación y controla las utilidades y créditos. En las sociedades anónimas, determina los créditos asociados a las distribuciones, ya que el accionista va a tributar por toda distribución, independiente del FUT que exista. El FUT registra utilidades propias y ajenas, y el FUT tiene un sistema de corrección monetaria, todo ingresa histórico y todo sale corregido. Eso es lo que podemos ver a grandes rasgos del artículo 14. Esas son las conclusiones que sacamos. Entonces el FUT es una acumulación de utilidades y se han generado distintas situaciones en las sociedades por esta acumulación, y son las dudas que se plantean al momento de eliminar el FUT. Es difícil dar una respuesta a qué es lo que va a pasar, porque no tenemos la información, pero sí es importante que cada uno de ustedes pueda identificar en sus empresas en qué situación se encuentra. Y hay que estar alerta, ojo, qué se va a hacer en caso que se haga esta reforma. Uno de los principales temas es el término de giro. ¿Qué pasa con una sociedad que tiene FUT y quiere realizar término de giro? El término de giro se fija que tenga utilidades acumuladas en el FUT. Si hay utilidad acumulada en el FUT, la tributación de esas utilidades corresponde a un 35%. Entonces, ¿qué pasa con esta reforma? Voy a eliminar el FUT y voy a asumir que hay un término de giro y lo voy a grabar con 35. No lo sabemos, porque en cada término de giro, si hay FUT, se graba con 35 y se termina con la tributación, se cumple con la tributación. No sabemos si se va a tratar así en el caso de la reforma. También tenemos muchas sociedades con reinversiones. ¿Qué es una reinversión? Un socio persona natural retira, ya sea de una sociedad de personas, de un empresario unipersonal o una EIRL, para reinvertir en otra sociedad. Esta sociedad puede ser sociedad de personas, un empresario unipersonal o una EIRL. Y además puede ser una sociedad anónima. ¿Y cuándo va a tributar el socio? Cuando retire de esta sociedad, de alguna de estas. Entonces, la reinversión corresponde a un aumento efectivo de capital si yo reinvierto en una empresa individual. Y esa reinversión va a formar parte del FUT. Va a constituir un aumento de patrimonio si es en una sociedad de personas. Y esta sociedad de personas va a registrar ese retiro en su FUT. Y va a ser un aumento efectivo de capital, una suscripción y pago de acciones si se trata de una SA. ¿Qué es lo que quiero identificar acá?
¿Qué pasa cuando reinvierto en una SA? Actualmente el artículo 14, número 1, letra C, indica que cuando los contribuyentes que invierten en acciones de pago, sujetándose a las normas de la reinversión, las enajenen por actos entre vivos, se considerará que el enajenante ha efectuado un retiro tributable, equivalente a la cantidad invertida en la adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas generales de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Si yo retiro de una sociedad para reinvertir en una sociedad anónima, ese retiro no ingresa a FUT, pero una vez que el accionista venda sus acciones, se va a considerar retiro. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas sociedades anónimas que han recibido reinversión? Se considerará que este retiro va a suceder en el momento que se termine el FUT. No ingresan a FUT. En las sociedades anónimas, las reinversiones no ingresan al FUT, se mantienen en un registro aparte, hasta el momento que yo venda mis acciones. Cuando venda mis acciones voy a ver cuánto fue la reinversión en ese momento. Pero en las sociedades anónimas no ingresa a FUT, en las sociedades de personas sí. Entonces solamente lo mantengo como un registro aparte hasta el momento que esas acciones se vendan. Se venden esas acciones, voy al registro a ver cuánto fue el monto de la reinversión y ahí poder comparar si tengo un mayor valor. Si tengo un mayor valor al momento de la venta, va a tributar como un retiro. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Qué va a pasar con estas sociedades anónimas que recibieron esta reinversión? ¿Van a tributar en el año 1? ¿Van a tributar en un plazo de 4 años? ¿Se va a perder ese FUT? Entonces la reforma plantea cómo vamos a recaudar impuestos, pero no plantea qué va a pasar con todas las situaciones que han ido generando en las sociedades. Hay muchas sociedades que han recibido reinversiones. Entonces, ¿qué pasa con ellas? No sabemos, porque la norma dice que van a tributar una vez que el accionista venda sus acciones. Pero si el FUT termina, ¿dónde dejamos esa reinversión? Otro tema que se da bastante son las empresas con retiro en exceso. Hay muchas sociedades que presentan retiro en exceso. ¿Qué quiere decir? Que sus socios, personas naturales, han retirado más de lo que tenía acumulado en el FUT. O que sus socios, empresas, también retiraron más de lo que había en el FUT. ¿Qué pasa si vendo una sociedad con retiro en exceso? Si vendo mis derechos sociales, si me transformo, si se divide la sociedad, si se fusiona, si hay una conversión. La normativa tributaria se pone en el caso de la transformación, de la venta de derechos, pero nada dice de la división, nada dice de la conversión. No sabemos qué dirá la reforma. Por ejemplo, si hay una venta de derechos sociales, el retiro referido se entenderá hecho por él o los cesionarios en la proporción correspondiente. Es decir, si yo como socio vendo mis derechos sociales en la sociedad en la cual tenía retiro en exceso, las personas que compren se van a hacer cargo de esos retiros en exceso. Si el cesionario es una sociedad anónima, es decir, si el que compra es una sociedad anónima, deberá pagar el impuesto del artículo 21, es decir, un 35%. Si el cesionario es una sociedad de personas, una sociedad de personas va a buscar siempre al socio para que pueda tributar. No sabemos si esto va a ocurrir con la reforma, si se va a mantener. Si tengo una sociedad con retiro en exceso y se termina el FUT, ¿puede pasar esto? ¿Qué va a pasar si yo vendo los derechos sociales después y habían retiro en exceso? ¿Tendremos que tributar por esos retiros en exceso?
Son preguntas que no se han planteado al momento de dar el proyecto. ¿Qué pasa en la transformación? La ley señala que la sociedad anónima deberá pagar el impuesto del impuesto global complementario, sobre todo esos retiros en exceso que existían en la compañía, porque la sociedad anónima no mantiene retiro en exceso. En la sociedad anónima se tributa por toda la distribución, independiente que exista food o no. En la división, nada señala de la división la ley de la renta, pero hay un oficio que dice que los retiros en exceso se traspasan a la sociedad que nace en la misma proporción que se divide la sociedad. Y con respecto a la fusión y conversión, nada dice. Entonces, ¿qué va a pasar con los retiros en exceso al eliminar el food? ¿Qué va a pasar si vendo los derechos sociales y se terminó el food y tenía retiro en exceso? Entonces, pues, es importante identificar qué pasa en cada sociedad y cuáles serán los efectos si sale esta nueva reforma. Con los retiros en exceso también se da mucho cuando la sociedad participa en otra sociedad. La sociedad A mantiene retiro en exceso y mantiene una pérdida tributaria. Y la sociedad B tiene food. La actual normativa dice que cuando una sociedad tenga retiro en exceso y además un socio vuelva a hacer un retiro, puede ir a buscar food a la sociedad en la cual participa. Puede llevarse este food. Entonces sería importante revisar si alguna de las sociedades está en esta situación. Porque la sociedad A puede ir a buscar food a la sociedad B para cubrir los retiros en exceso. Tenemos otra situación en la que la sociedad A participa en la sociedad B en un 50%. La sociedad A tiene un food de 1 millón y un food de 100. ¿Qué dice la normativa? Que todo lo que yo retire que sea ingreso no renta no pagará impuesto. Y la sociedad B tiene un food grande. Entonces también hay que tener ojo con los funds que presentan las sociedades, porque los funds no pagan impuestos. El socio puede retirar, pero el fund es lo último que se retira. Entonces, si tengo una sociedad con food grande y fund, me tengo que llevar todas las utilidades para poder después llevarme el fund por orden de imputación. Acá tengo una sociedad B que participa en la sociedad A en un 99% y una persona natural que participa en un 1%. La sociedad A tiene una pérdida tributaria registrada en su food. La sociedad B puede comprar el 1% a la persona natural y poder hacerse dueño del 100% de esta sociedad. Como decíamos delante, las sociedades con pérdida no se pueden comprar. Esta sociedad B no podría utilizar esta pérdida. ¿Qué hace esta sociedad A con la pérdida? Es lo que también deberíamos evaluar. ¿Qué es lo que se busca con esto? Identificar los casos que presentan las sociedades por la acumulación de utilidades y además ver qué pasa con las empresas con pérdida. Y son temas que no se han dado a conocer en la propuesta y no sabemos qué va a pasar. Pero sí hay que evaluarlas, hay que estar atentos a ver qué podemos hacer desde ahora. Eso sería.